Bienvenidos todos a mi canal, soy Ami y estreno este canal porque estoy de vacaciones y me aburro, así que, ¿por qué no? Y hoy quiero hablaros sobre la inteligencia artificial o IA. Seguramente diga IA porque es más fácil que inteligencia artificial y no estaré con trabalenguas. Entonces, quiero hablar sobre ello porque creo que la mayoría estaréis de acuerdo conmigo, ¿vale? De mi sentimiento que tengo hacia la inteligencia artificial. De que cada día estamos más y más cerca de vivir en un capítulo de Black Mirror. Que es como... ¡Bitch! ¡Stop! Y claro, sé que algunos me van a decir, oh, eres una boomer, la tecnología está aquí, está para ayudarnos, estamos creciendo, está mejorando nuestra vida, bla, 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 bla. ¿Vale? Hay compañías como Meta, Snapchat que están integrando nuevas tecnologías que se están pasando un poquito de la raya, se están exagerando un poquito eso del avance y eso de ayudarnos, y yo creo que es más un intrusismo a la vida de la gente y aprovecharse de la gente más que ofrecerles algo que pueda serles útil. Creo que tenemos que encontrar una línea en la que digamos, os estáis pasando, ¿vale? Tenemos que parar aquí, porque si no van a seguir y avanzar y avanzar y avanzar y al final vamos a llegar a un punto en la que literalmente vamos a vivir en un capítulo de Black Mirror, que a algunos les va a encantar, pero yo personalmente prefiero que no, que da un poquito de miedo. Antes de eso, de hablar sobre el tema, me gustaría pediros que por favor os suscribáis a este canal, le des me gusta al vídeo, porque voy a intentar subir vídeos semanalmente, uno o dos vídeos a la semana, y me encantaría, os agradecería muchísimo, 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 muchísimo que me siguierais y le deis me gusta a este vídeo para que el algoritmo sepa que estoy aquí y estoy para romperlo. ¡Ey! Empezamos. No sé si recordáis, pero creo que fue a principios de años, sobre abril, Snapchat integró una función llamada Mi IA, que era un bot amigo con el que podías hablar, que mucha gente consideró un poco extraño, invasivo y peligroso, sobre todo para los menores. ¿Por qué? Porque había gente compartiendo información, contando sus secretos y contando cosas que pueden ser personales, ¿vale? A ese bot. Y ese bot es de una compañía que está recopilando toda esa información para sugerir a esa persona vídeos, anuncios, para tenerlo enganchado a las aplicaciones. Entonces, a la gente, pues eso le pareció un poquito demasiado, sobre todo para los menores. Y claro, como fue una idea tan brillante, Meta decidió hacer lo mismo y crear Mi IA Celebridades, que habéis visto seguramente todos en las redes sociales, de la Kendall Jenner, que es Billie, ¿vale? Y que es un poquito demasiado realista y tú piensas que estás hablando con Kendall Jenner, pero no es Kendall Jenner, es un bot que hace y habla, tiene la misma voz, mismas características que Kendall Jenner. Hay un artículo en The New York Times, ¿vale? En New York Post Time, os lo voy a enseñar ahora, donde se habla de eso, de que Meta pagó millones a celebridades como Tom Brady, Paris Hilton, Kendall Jenner, también utilizaron a Mr. Beast, pagándoles millones para utilizar su voz, su cara, su personalidad, todo excepto, digamos, la esencia de esa persona. Es decir, que han vendido todo lo que se hace de ellos, ¿vale? Pero sin ser ellos mismos. Pues a cambio de que estas celebridades vendieran su ser, pues Meta hizo personalidades diferentes de ellos, verificadas en Instagram, Facebook, en cualquier plataforma, verificadas de estos bots en la que la gente puede interactuar con ellos. Y si todavía estás un poco confundido como yo cuando empecé a verificar todo esto, a ver toda esta información, aquí hay un TikTok que os puede ayudar un poquito a entender la situación, y advertencia, es un poquito espeluznante. Hey guys, it's Billy. I just want to introduce myself. I am here to chat whenever you want. Message me for any advice. I am ready to talk, and I hope to talk to you soon. Welcome to the next phase of media, which also hints at the next phase of social life and identity. This is Billy, the AI alter ego of Kendall Jenner, who is your local ride or die managed by Meta. Kendall Jenner herself spent a few hours in a studio to get a couple million in the bank, and now her likeness, or as Kara Marjorie put it, an extension of her consciousness,
will be operated by one of the most profitable companies in the world for 2 years. No es Kendall Jenner, no es ella. Suena, se ve igual a ella, pero no es Kendall, es Billie. Yo cuando lo vi a la primera vez estaba como un poco confundida porque pensé que era un nuevo marketing de algún producto que estaba sacando y estaba como, ¿qué es esto? No lo entendía. Pero luego ahí fue cuando estuve viendo más y más sobre este tema de Billie, de Meta, sobre las IA celebridades, que da un poco de miedo, sinceramente, porque tú piensas que estás hablando con estas celebridades y no son ellos. Es raro, no me gusta. O sea, que no es bueno, es muy raro, es correcto sentirse incómodo por eso, es normal. Estás chateando con una conciencia, ¿vale? No es una persona de verdad, estás chateando con un bot que tiene características, voz, todo igual a una de tus celebridades que te gusta, que te encanta, y tú estás emocionada de, oh sí, estoy hablando con Kendall Jenner. Pero no es ella. Y dices tú, ¿qué puede salir mal? Si no es nada, no es peligroso, es algo muy inocente, es para que la gente piense que está hablando con estas celebridades. Puede salir mal, hay muchas cosas que pueden salir mal de este tema, sobre todo porque hay menores involucrados, hay muchos menores que están en TikTok, que están en Instagram, en Facebook, y pueden compartir, como hemos dicho al principio, informaciones muy privilegiadas y muy personal a estas celebridades. Y esto puede causar muchos problemas en la familia, puede causar muchos problemas a los niños, que si ya a lo mejor están un poco aislados de su familia, del día a día, pues se pueden aislar más porque sienten que con esta persona tienen sus amigos y no necesitan nada de más. Pero claro, además de que también seguramente tienes que pagar para poder hablar con estos bots, es una forma de sacarte dinero, porque no es suficiente con que estés ahí enganchado a las redes sociales horas y horas, también quieres sacar tu dinero, porque también hace poco Tinder sacó una función en la que podías tener match, un premio o algo así, una locura, en la que tú pagabas una barbaridad de dinero, para que puedas hacer match a gente que no te ha hecho match y puedes escribirles y decirles lo que tú quieras, porque claro, si no te han hecho match, como tú pagas, tú puedes hablar con esa persona porque tú lo estás pagando. Es raro, se están pasando muchísimo. En mi opinión, el límite lo están cruzando y les están pasando con este tema. Y es obvio que todas estas tecnologías, todas estas mejoras no son para ti, no es para la gente que utiliza las redes sociales, sino para Mark Zuckerberg o como se llame, para los dueños de Snapchat, los dueños de Tinder, porque quieren tu dinero, tu tiempo, tu atención, porque es lo valioso que tienes y quieren robártelo. Yo también quiero tu tiempo. Pero claro, yo no te voy a poner aquí un bot raro. Yo, si estáis aquí, bien. Si no, pues ya está también. Pero son cosas que dices, esta gente tiene muchísimo dinero y pueden invertirlo en 1000 cosas, y lo que están invirtiendo es en intrometerse más y más en la conciencia de las personas, en intentar sacar lo máximo de la gente para intentar venderle todo lo que hay, para que estén enganchados a los móviles, y eso es enfermizo. Entonces, yo creo que hay que saber dónde tenemos que poner un límite, de que tenemos que aprender a diferenciar estas cosas porque no son buenas, ¿vale? Nos lo venden como si fuera algo revolucionario, jajaja, jiji, pero tenemos que utilizarlo con cabeza, sobre todo los menores. Si sois padres, pues intentar estar encima de vuestros hijos, no de no darles el móvil ni nada, pero que sean conscientes de que su privacidad, la información que comparten en las redes sociales, se queda ahí para siempre, y cualquier información que compartan con este bot, ¿vale? Esto queda para siempre allí y no se va a eliminar. Entonces tienen que ser conscientes de lo peligroso que es. Así que de nuevo pregunto, ¿para qué beneficio es esto? ¿Para quién es esta tecnología? Obviamente es para ellos, para recoger, como he dicho, nuestra información, nuestros datos biométricos, porque sabéis que hay en supermercados en la que puedes pagar con la palma de tu mano, porque claro, es muy difícil coger tu móvil y pagar con el móvil. La cosa más sencilla, lo que tenemos día a día en nuestra mano, el móvil, pues parece ser que es algo súper complicado y que lo más fácil y rápido es con la palma de nuestra mano. No, son excusas malas que tienen para intentar sacarnos toda la información que pueden de nosotros. Si pudieran hacer una copia de nosotros, lo harían,
¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y de verdad sé que hay algunas personas que van a pensar que soy una exagerada, una dramática, porque son solo celebridades haciendo cosas de celebridades, que les sobra el dinero y que quieren ayudar a los demás. Pero creo que tenemos que ser conscientes de todo lo que compartimos por las redes sociales y que eso tiene un gran impacto porque ellos viven de eso, viven de nuestra información, viven de nosotros. Entonces tenemos que saber poner un límite, ¿vale? Y no dejar que se pasen con este tipo de innovaciones que, repito, no ayuda a nadie. Es simplemente recopilar datos, porque ¿qué necesidad tienes tú de hablar con un bot llamado Billy que se está maldiciendo a las Kardashian, que habla mal de ellas? Es decir, no tienes ningún beneficio, es algo innecesario, simplemente para coger tu tiempo, tus datos y que estés enganchado ahí, y si puede ser, saca tu dinero. Así que bueno, ya dejo este tema porque creo que me estoy repitiendo, creo que me he dejado bien claro mi opinión, y dejar unos comentarios de qué opináis sobre eso, si estoy siendo un poquito demasiado exagerada o si estáis de acuerdo conmigo. Yo, en mi opinión, pienso que de verdad que es algo bastante raro, pero me encantaría escuchar vuestra opinión porque eso me ayuda también a saber cómo ir progresando con este canal. Y lo siento si ha sido muy cringe y muy raro, pero es el primer vídeo y es la verdad que estaba un poco nerviosa. Me he tomado 2 copas de vino para estar más relajada, así que espero que me acompañéis en esta aventura en mi canal, a mi rollo. Gracias por